Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta nueva transmisión en vivo internacional de la Izquierda Diario Costa Rica. Es un placer para nosotras y nosotros tener a las tres invitadas del día de hoy. Vamos a tratar el tema de los problemas de la juventud precarizada, la juventud estudiantil, frente a la crisis del coronavirus que se ha desatado ya a nivel mundial. Vamos a hacer primero un pequeño repaso por las noticias más relevantes del mundo y luego vamos a entrar ya directamente a hablar con nuestras invitadas. Hoy también queremos celebrar de forma muy especial que estamos en medio del lanzamiento de la izquierdadiario.cr, que se ha convertido en un verdadero altavoz de las peleas y de los reclamos de las mujeres, de la clase trabajadora y de la juventud en el país. Entonces, bueno, invitamos a todas las personas que están acá acompañándonos a que se sumen a este proyecto, a que no sean solamente lectores y lectoras de la Izquierda Diario, sino que también participen difundiendo nuestro contenido, proponiendo temas, etcétera. Luego vamos a hablar un poco sobre eso. Bueno, como que nos tiene acá el día de hoy, tenemos que hasta el momento la cantidad de casos confirmados, según los datos oficiales, alcanzarían los 2,3 millones y los fallecimientos ya habrían alcanzado los 158,000 a nivel mundial. El FMI hace pocos días publicó en el informe de perspectivas económicas mundiales una proyección de que la economía mundial se contraerá en un 3% en el 2020 por el impacto del coronavirus, advirtiendo que es probable que sea la mayor crisis desde la depresión de 1919. En Estados Unidos han sido muy relevantes los trabajadores de Amazon, que también en Francia, Italia, España han tomado algunas medidas, ya sea manifestaciones o peticiones, por exigir medidas de salubridad para proteger la vida de las y los trabajadores en los almacenes que la han estado arriesgando, ¿no? Esta gran empresa que sigue generando ganancias sigue arriesgando la vida de sus trabajadores y trabajadoras. Y bueno, las importantes huelgas que han habido en Estados Unidos son demostración de que la juventud y la clase trabajadora tienen una salida propia, ¿no?, a esta crisis. En este momento, en ese país, en Estados Unidos, se han contabilizado 22 millones de personas que han visitado el seguro de desempleo, y sabemos que el desempleo del sector informal, del sector que no tiene derechos laborales, es probablemente mucho mayor. Por otro lado, en el caso del Estado español, tuvieron el día de hoy que los riders, ¿no? Las personas que entregan en la empresa Globo hicieron una manifestación en motocicletas y en bicis, que sería la primera manifestación en el Estado español desde que está la alarma. Además, los y los trabajadores precarizados de Telepizza, una cadena de comida, han generado un gran reclamo que se hizo viral en las redes con un poco más de 8,000 tweets en un par de horas solamente. Tenemos que en Brasil, en la ciudad de Belém, manifestantes exigieron elementos de protección y contratación de más profesionales de salud. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras del sector salud. Esto en el marco de la pandemia, después de que Bolsonaro despidiera al ministro de Salud. Al momento, Brasil supera ya los 2,000 muertos. Esto es un pequeño, muy breve recuento por algunas cosas relevantes que han sucedido en estos últimos días en el mundo, para comenzar ya presentando la temática que nos ocupa el día de hoy. Tenemos que, bueno, en este contexto, la clase trabajadora y los sectores explotados del mundo desde hace ya bastantes años vienen teniendo cada vez más rostros de mujer y de jóvenes, ¿no? Con la pandemia mundial del coronavirus se ha profundizado la crisis económica y social abierta desde 2008 y que venía ya debilitando no solo los sistemas sanitarios de los países más pobres, ¿no?, sino también en los centros del capitalismo. Entonces, en este marco, para países como los nuestros, la crisis abierta por la pandemia lo que ha generado es una excusa que ha sido utilizada por los gobiernos para implementar medidas de ajuste que han golpeado fuerte a la clase trabajadora, a las mujeres y a la juventud. En esa medida es posible que veamos una serie de escenarios, de situaciones más convulsas en el mundo, ¿no? Pues se hacen evidentes las contradicciones más brutales e inhumanas del capitalismo. En este marco, como decíamos, la juventud enfrenta varios problemas, ¿no? En primer lugar, la precarización laboral, que tiene millones de jóvenes arriesgando sus vidas en trabajos precarios como restaurantes, servicios de entregas, en call centers. Y por otro lado, las viejas medidas de privatización y desfinanciamiento de la educación superior, por ejemplo, de la educación pública, en medio de carencias materiales que imposibilitan a miles y miles de estudiantes, para participar en las iniciativas de virtualización que tanto han aplaudido los gobiernos y las jerarquías universitarias en los países. Hoy, concretamente, tenemos una situación que compartimos y por eso invitamos a las compañeras que nos acompañan el día de hoy. Tengo el gusto de entrevistar a Fernanda Quiroz, que es la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Filosofía de la Universidad de Costa Rica.
También estaremos hablando con Lara Saramelo, que es representante también de filosofía de la Universidad de San Pablo en Brasil. Y contamos con Guadalupe Oliverio de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, quien también es representante estudiantil del área de letras y que nos acompañará también contándonos su experiencia. Con este panel de lujo, con 3 jóvenes mujeres representantes estudiantiles, vamos a dar inicio al primer bloque de la transmisión internacional que tenemos el día de hoy. Vamos a hacer preguntas a compañeras para que podamos compartir y dialogar entre todos y todas, ¿no? Les invitamos una vez más a que nos comenten, nos dejen inquietudes, preguntas y también que compartan y difundan esa transmisión con sus conocidos y conocidas en las redes sociales. Estamos saliendo en Facebook en vivo en este momento y también en la página de La Izquierda Diario Costa Rica, laizquierdadiario.cr. Entonces, bueno, podríamos ir empezando ya con los bloques de preguntas que tenemos preparados. Quería, digamos, introducir a nuestras invitadas que van a estar hablando el día de hoy. La primera pregunta que quería hacerles es precisamente sobre el tema de la precarización laboral y las medidas de ajuste que han venido afectando a la juventud y a la clase trabajadora. ¿Cuál es la importancia política de vincular los reclamos del movimiento estudiantil particularmente con el resto de reclamos de la juventud trabajadora, etcétera? Queríamos que comenzaras vos, Guada, comentanos. Hola Paola y gracias a La Izquierda Diario Costa Rica por hacer este video en vivo. Me parece que es muy interesante la introducción que vos hiciste y que ayuda a pensar esta primera respuesta a tu pregunta, porque bueno, nosotros por lo menos en Argentina lo que vemos es que el movimiento estudiantil argentino en la Universidad de Buenos Aires cada vez tiene más rostro de trabajador, o sea, la composición social de nuestro movimiento estudiantil es de jóvenes trabajadores. Lamentablemente en nuestra universidad llegan a los primeros años los jóvenes trabajadores porque imagínense si en tiempos normales hay un alto nivel de deserción, bueno, con la crisis y con lo que vos contabas, eso se agrava muchísimo más. Para mí, pensar las tareas del movimiento estudiantil en Argentina hoy parte de pensar eso, qué composición social tiene, pero bueno, en nuestro país hay una larga trayectoria del movimiento estudiantil universitario. Nosotros hace 102 años conseguimos una reforma universitaria donde los estudiantes empiezan a tomar decisión y participación en las universidades, y después de eso, a lo largo de la historia de nuestro país, el movimiento estudiantil en las grandes crisis, en los grandes momentos de la historia, nunca fue neutral, digamos, ¿no? O sea, el movimiento estudiantil siempre está de un lado o del otro, pero nunca es neutral y nunca se mantiene al margen. Entonces, en un momento de una crisis económica tan profunda como la que estamos viendo en nuestro país, donde avanza la pobreza, donde avanza la desocupación, donde estamos atacados por una pandemia que muestra la fragilidad que tiene el sistema de salud, porque fue desfinanciado gobierno tras gobierno en Argentina, pero en toda América Latina. A nosotros no nos da igual qué va a pelear ese movimiento estudiantil, ¿no? Y nosotros vemos una presión muy fuerte de parte del Estado y de parte de las autoridades de las facultades por generar un movimiento estudiantil y reforzar un individualismo, una idea meritocrática de que lo mejor que puede hacer ese movimiento estudiantil hoy para salvarse de la crisis es recibirse cuanto antes y meter materias. Entonces, bueno, nosotros como la juventud del PTS creemos que en realidad el movimiento estudiantil tiene una enorme tarea por unirse a los trabajadores que en nuestro país ya están empezando a enfrentar este ajuste, y no reforzar una idea de un movimiento estudiantil que quiere seguir adelante y salvarse individualmente, cuando en las universidades está quedando mucha gente por fuera, incluso muchos compañeros de nuestra cursada que no están pudiendo, o sea, ya ni te digo de preocuparse por seguir cursando, no están pudiendo comer, no están pudiendo darle de comer a sus hijos, a sus familias. Entonces, bueno, me parece que en esa situación el movimiento estudiantil tiene que tomar partido, porque además a lo largo de la historia hemos visto, por ejemplo, en el Mayo francés, que cuando el movimiento estudiantil se une a la clase obrera, se pone en cuestión el curso del orden social, ¿no? Claro, es esa potencialidad precisamente la que nos parece muy necesario, con la que hay que romper, ¿no? Porque los partidos tradicionales siempre nos van a decir que eso no cambia. Fernanda, ¿vos qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en la Universidad de Costa Rica se ha estado manteniendo una concepción de que quienes vamos a estudiar solo vamos a cumplir ese rol, justamente, el de ser estudiantes.
Incluso dentro de algunas representaciones estudiantiles también han estado orientando bajo esa consigna de universidades para los y las estudiantes. El problema que esto tiene es que es un error, al menos por dos razones. La primera es que la universidad no solo está compuesta por estudiantes, sino que también está compuesta por docentes, de los cuales entre el 66 y 70% trabajan en precariedad laboral, y también está compuesta por administrativos y trabajadores tercerizados. La segunda razón es que quienes estudiamos no solo cumplimos ese papel o tenemos necesidades como estudiantes, sino que hay otras. Una de esas es que también somos mujeres y tenemos necesidades específicas como mujeres, porque justamente la universidad no escapa de lo que es la violencia patriarcal dentro de la universidad. Otra razón es que más del 40% de estudiantes de universidades públicas también trabajan y muchos y muchas de ellas trabajan en call center, por lo que también tenemos necesidades como trabajadores y trabajadoras. De esta manera, quienes hacemos andar la universidad tenemos necesidades en al menos tres sentidos, como estudiantes, como mujeres y como trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, quienes hacen recortes a nuestra educación o desmantelan la universidad pública son los mismos que niegan nuestros derechos como mujeres y que llevan adelante políticas que permiten la precarización laboral, incluso dentro de la juventud, porque sabemos que hoy hay estudiantes que tienen que salir a trabajar a los call centers, que deben seguir asistiendo a sus centros de trabajo a pesar de que hay una crisis sanitaria que estamos enfrentando y que hay riesgo de que se puedan contagiar. Es decir, tanto estudiantes, mujeres como trabajadores y trabajadoras tenemos un enemigo en común, que me parece que se puede ejemplificar también con la lucha contra el ajuste, porque su aprobación tuvo consecuencias directas tanto para el movimiento estudiantil como para la juventud precarizada. En este sentido es que planteamos la disyuntiva de que son ellos o nosotros y nosotras, y que las universidades deben ser para la clase trabajadora. Pasa también con la crisis sanitaria y económica que estamos enfrentando actualmente, puesto que los efectos recaen en la clase trabajadora. Vemos como cientos de jóvenes trabajadores han ido a ir arriesgándose a ser contagiados, como en muchos centros de trabajo no tienen medidas sanitarias básicas o que su salario se ha visto reducido o han sido despedidos. Uno de los reclamos que hacemos desde el movimiento estudiantil, como lo es poner la universidad en función de mitigar la crisis, puede vincularse con los reclamos de una juventud que no quiere que las ganancias de los empresarios estén primero que sus vidas. Precisamente. Lara, para que nos comences a comentar vos desde Brasil, ¿qué puedes sumar a lo que están hablando? Bueno, en primer lugar me gustaría de pedirles que avísenme si digo algo que no comprenden, porque puede ser que hable un poquito de portuñol, no sé. Allá de eso me gustaría muchísimo agradecerles por la invitación. Acá en Brasil igual vamos a hacer un programa de juventud para discutir más la situación del coronavirus mañana, domingo. Y bueno, sobre la pregunta. Creo que un poco lo que las compañeras ya han dicho, que el movimiento estudiantil hoy día, los estudiantes mucho por la crisis que está desde antes del coronavirus incluso, muchos estudiantes son trabajadores. Entonces, eso creo que cambia mucho cómo es la necesidad de vincular los reclamos del movimiento estudiantil con reclamos de la juventud trabajadora en general. Y bueno, yo creo, acá en Brasil es uno de los países en que más muere gente que no hace parte del llamado grupo de riesgo. O sea, están muriendo muchos jóvenes brasileños y eso se debe porque muchos siguen trabajando sin seguridad, alcohol en gel, mascarillas, y gran parte de la juventud en verdad está en trabajos informales y muy precarios. Y la mayoría de la juventud en verdad no está en las universidades acá en Brasil, porque acá hay toda una prueba que se dice vestibular, que es una prueba que hace que la mayor parte de la juventud, la juventud más pobre, la juventud negra, se quede afuera de las universidades. Entonces, la mayoría de la universidad, la mayoría de la juventud está en trabajos precarios de call center, de aplicaciones delivery como Uber, Rappi y otros más.
Y bueno, de los jóvenes que sí son estudiantes universitarios, la gran parte estudia en universidades privadas, que dejan la juventud endeudada por años y años, y allá del tema que la universidad privada en general tiene todo el tema de la calidad de la educación que está a servicio del mercado y de las grandes empresas. Y bueno, por ejemplo, acá en Brasil está el mayor monopolio de educación del mundo, se llama Croton Anhanguera, y tiene beneficios gigantescos en base a las deudas de la juventud que no logra entrar en las universidades públicas por eso de las pruebas. Y la mayoría de las universidades privadas acá en Brasil, en verdad que no cuenta con un movimiento estudiantil activo. Mucho, incluso por el rol que la propia entidad representativa máxima de los estudiantes universitarios, que está en manos del PT hace décadas, cumple como un rol de no activar el movimiento estudiantil en las universidades privadas. Por eso creo que está muy fuerte la importancia que el movimiento estudiantil, donde lo existe, luche por las demandas de la juventud en general. No solamente la juventud que está en las universidades privadas y hoy día tienen que seguir pagando la cuota mensual, aunque no haya clases por la cuarentena, y también la juventud que ni siquiera el derecho a la educación tiene y están en los trabajos informales, precarios o desempleados. Y por eso creo que es muy importante que luchemos en defensa de los derechos de la juventud que sigue trabajando sin seguridad en estos puestos más precarios. Claro, muchísimas gracias, Lara, por introducir precisamente el tema y se te escucha, te entiendes, precisamente quería preguntarte, porque por medio de Esquerda Diario, que es la versión en Brasil de nuestra red internacional de la Izquierda Diario, hemos visto a trabajadores y trabajadoras de call center que se han organizado precisamente para exigir medidas de seguridad y cuarentena. ¿Vos podrías contarnos un poco más sobre esta experiencia? ¿Hay algún otro tipo de experiencias similares en Brasil? Sí, claro. Incluso dijiste de una movilización que pasó en Belén, en la región norte de Brasil, y hay incluso en la universidad que estudio yo, el próximo jueves va a haber una movilización de los trabajadores del hospital universitario. Entonces, movilizaciones así están empezando por el tema de las condiciones laborales, la falta de seguridad en el momento del trabajo. Y esto de los trabajadores de call center es muy importante porque en general son jóvenes, lo que incluso se relaciona con lo que estábamos discutiendo recién, y cuando empezó a empeorar la crisis del coronavirus acá en Brasil, muchos trabajadores de call center empezaron a movilizarse porque estaban trabajando sin seguridad, sufriendo mucho riesgo de contaminación solamente porque sus patrones quieren mantener sus ganancias ante todo. Y incluso como en las movilizaciones estaban como con carteles que decían, no quieren saber de nuestras vidas, somos solamente números. Y mientras se movilizaban, las patronales cortaron sus horas y sueldos para como penalizar a los trabajadores que estaban movilizándose. Y incluso algunos días después de las muchas movilizaciones que pasaron entre los trabajadores de call center en todo Brasil, el presidente Bolsonaro salió con un decreto que decía que los call centers son servicios esenciales, o sea que no pueden dejar de funcionar ahora con todo el tema del coronavirus. Y bueno, eso claro es un ataque a los trabajadores de call center, que son uno de los puestos de trabajo más precarios. Y no sé, yo creo que es muy importante el rol que cumplió el Izquierda Diario acompañando toda la movilización, y era como increíble como cuando llegábamos allá para transmitir lo que estaba pasando en la movilización, los trabajadores nos agradecieron un montón porque en general los medios no estaban transmitiendo lo que estaba pasando con ellos. Entonces eso ha sido muy importante para ellos. Incluso nosotros recibimos muchas denuncias de trabajadores call center para que pudieran intercambiar experiencias, fortalecer más el movimiento, porque en verdad cada vez más en toda esta crisis está muy claro que no podemos esperar
que los gobiernos van a resolver la situación de la crisis y de la precariedad que están los trabajadores en general, no solamente del call center. Y por eso apoyamos que los trabajadores tomen en sus manos la lucha, como están haciendo en muchos lugares de Brasil y en muchos lugares del mundo incluso, dejando muy claro que nuestra salud y nuestras vidas valen mucho más que sus ganancias, que yo creo que es como una frase muy impactante que ahora en el momento de crisis del coronavirus se pone muy, muy fuerte, está muy claro como de hecho los patrones hacen de todo para proteger sus ganancias y no las vidas de los trabajadores. Toda la razón, está precisamente más vigente que nunca. Por eso, y en esta misma línea, quería preguntarte ahora si a vos, Guada, porque en Argentina, y esto de que los medios de comunicación esconden todo lo que puedan nuestras peleas, es precisamente la razón, ¿no?, por la cual construimos medios desde la clase trabajadora. En Argentina vimos por medio de La Izquierda Diario que hay muchísimos jóvenes que trabajan para la gran multinacional McDonald's que han estado denunciando por medio del diario las condiciones que tienen y que incluso ha habido una gran campaña. Hay otros ejemplos también en Argentina. ¿Qué más puedes contarnos sobre esto, verdad? Sí, bueno, la semana pasada surgió en nuestro país que McDonald's, pero también empresas como Burger King, como Starbucks, digo que nadie, no importa dónde estés parado en el mundo, nadie puede dudar que son empresas que están en pérdida. Digo, son estas grandes cadenas multinacionales que están en todo el globo, que tienen sus propias franquicias, empezaron a recortar sueldos a los jóvenes en nuestro país, y a partir de estas denuncias empezaron a surgir otras de jóvenes de call center que los están obligando a laburar, a trabajar más horas de las que dice su convenio, de trabajadores que están trabajando pero sin servicio, sin elementos sanitizantes, es decir, sin barbijo, sin guantes, sin acceso al alcohol en gel, arriesgando sus propias vidas. Empiezan a surgir denuncias de estas grandes empresas que además siguen despidiendo en nuestro país. Cuando el presidente sacó un decreto que supuestamente prohíbe los despidos, bueno, las empresas siguen haciendo lo que quieren y el Estado y el gobierno no les dice nada, está habiendo suspensiones, entonces hay una situación muy, muy complicada, pero lo que se está empezando a ver es que estos sectores de jóvenes trabajadores se están empezando a mostrar, digamos, ¿no? Inundan las redes sociales con sus denuncias, por ejemplo, vos nombrabas Rappi, Globo. Bueno, ellos la semana que viene van a ir a un paro en nuestro país también. Entonces es una juventud que se empieza a levantar y que empieza a levantar su voz, ¿no? Y ahí es muy impresionante la cantidad de denuncias, de comentarios, de mensajes de apoyo que llegan a las redes sociales de Nicolás del Caño, de Miriam Bregman, que son los referentes del Frente de Izquierda acá en Argentina, la cantidad de denuncias y comentarios que llegan a La Izquierda Diario, que los propios trabajadores la ven como un medio desde el cual informarse y donde nos mandan, por ejemplo, las cosas que van sacando los sindicatos o las patronales, hacen sus denuncias, siempre intentando cuidarlos a ellos, ¿no? Porque también hay un poco de miedo por las represalias que puedan tomar las patronales, pero sin embargo todos esos jóvenes se las ingenian para cuidar su identidad, pero hacer todas estas denuncias en el diario, ¿no? Y a mí me parece que es importante discutir esto porque también nos lleva a discutir quiénes gobiernan, porque hoy en Argentina están gobernando estos grandes empresarios que son los que nunca pierden, no perdieron en el gobierno anterior, no pierden en este gobierno, y eso es muy importante, porque están queriendo descargar esta crisis sobre las espaldas de los jóvenes trabajadores. Lo que me parece importante contarles también es que está habiendo, además de las denuncias que surgen en las redes sociales, está empezando a haber organización en estos lugares de trabajo y se están votando delegados en los hechos, digamos. Los propios jóvenes votan a sus delegados, a sus representantes, están armando grupos de WhatsApp. Entonces nosotros le estamos haciendo una exigencia muy fuerte a los sindicatos para que se pongan a la cabeza de esta organización, que reconozcan a esos delegados en los hechos y que los protejan de los próximos ataques que van a querer hacer las patronales sobre ellos, ¿no? Y nos parece que es importante tener unas propuestas, un programa para esta crisis.
ellos vienen levantando sectores de estos trabajadores que hay que poner un impuesto a las grandes fortunas, a los empresarios, para que haya sueldos de cuarentena, porque muchos de los despedidos o de trabajadores que en Argentina son monotributistas, no están cobrando por la cuarentena. Entonces nosotros creemos que tiene que haber un salario de cuarentena igual a la canasta básica familiar, que eso tiene que salir de impuestos a las grandes fortunas que tienen todos estos empresarios que se la llevan en pala. Creemos que tiene que haber comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, donde no donde no sean los empresarios de sus cómodas casas los que decidan cómo van a ir a trabajar ellos, sino que sean los propios trabajadores los que discutan qué utensilios necesitan para estar protegidos del virus. Y nosotros creemos que realmente no puede haber despidos, no puede haber recorte salarial en un momento como este. Entonces, a nosotros nos parece que la juventud se levante de esta manera, le da mucha fuerza a la clase obrera de conjunto para las peleas que tiene por delante en Argentina. No, está buenísimo, precisamente lo que nos comentabas, Guada, porque, claro, la excusa que han utilizado los gobiernos, por ejemplo acá, Carlos Alvarado ha venido desde hace años, en 2018 aquí tuvimos una huelga que fue muy grande, que ha sido histórica, ¿no?, en la historia del país, ha estado aprovechando la crisis del coronavirus para precisamente impulsar todas las medidas de ajuste que la clase trabajadora no le dejó en ese momento, ¿no? Entonces, Fer, quería preguntarte a vos, Fernanda, ¿qué herramientas te parece a vos que debería tener el movimiento estudiantil acá concretamente ahora para seguir, para avanzar a nuestro segundo bloque, la del movimiento estudiantil, qué herramientas políticas requieren para enfrentar precisamente el ajuste que está impulsando el gobierno de Carlos Alvarado acá? Sí. Bueno, primero hay que señalar que el rol de la mayoría de las asociaciones de estudiantes se ha venido limitando a cumplir funciones administrativas. También órganos como el Consejo Superior Estudiantil se han convertido en aparatos burocráticos, en donde no se discute realmente política, sino que se limitan nada más a tomar decisiones administrativas. Y la Federación de Estudiantes durante años se sabe que ha funcionado como un aparato para despolitizar el movimiento estudiantil, para hacer negociaciones con Rectoría y el gobierno, y en este sentido ha funcionado como trampolín político, favoreciendo a partidos nacionales del gobierno, mientras que al movimiento estudiantil nos han estado dando la espalda. Y últimamente estos dos últimos órganos han estado reproduciendo el discurso de ajustarse a los recortes, aun cuando esto lo que implica es que se nos bajen los montos de la beca, que nos quiten cursos, que desmantelen programas como acción social, que se mantenga la precarización del sector interino, etc. Porque con estos ajustes son precisamente nuestras vidas y nuestras condiciones de estudio las que se ven afectadas, mientras que los bolsillos de las autoridades universitarias siguen intactos o más bien en algunos casos crecen. Frente a esta situación, sumado a que sabemos que vienen más ajustes, es necesario construir un movimiento estudiantil combativo que esté dispuesto a enfrentarse a los ajustes del gobierno del PAC y de Rectoría. Este movimiento estudiantil combativo debe tener independencia política de Rectoría, del gobierno y de la federación vinculada al gobierno, y en su lugar hay que empezar a confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios métodos de lucha. También es importante aprender de las experiencias del movimiento estudiantil a nivel internacional, justamente porque tenemos similitudes en nuestras luchas, y creo que en esta transmisión está quedando claro. También el rol que deben tener las asociaciones, los representantes estudiantiles y órganos federativos en general debe ser que funcionen como sujetos políticos que pongan sus recursos en función nuestra, en función de luchas políticas, pero no solo del movimiento estudiantil, sino también del movimiento de mujeres, del movimiento de la clase trabajadora y sectores populares. Muchísimas gracias, Fer. Así, con esa pequeña introducción, que queremos empezar ya a abordar el segundo bloque que tenemos preparado para hoy, ya que tenemos no solo a, bueno, pues militantes de izquierda, ¿no?, y representantes juveniles, tenemos concretamente representantes estudiantiles que, bueno, intervienen, ¿no?, tanto desde la Universidad de San Pablo en Brasil como desde la U en Buenos Aires, y Fernanda desde la Universidad de Costa Rica acá. Entonces, bueno, la virtualización, que ha sido esta gran salida, ¿no?, la pomada canaria que han tenido las administraciones universitarias y gobiernos también en el caso de primaria y secundaria. Ahorita vamos a hablar específicamente de universidades,
Pero bueno, ¿cuáles son entonces los límites y consecuencias, ¿no?, de impulsar forzosamente la virtualización? Y bueno, ¿qué salidas desde el movimiento estudiantil hemos estado explorando? Entonces, la primera pregunta que tenemos para las tres invitadas, es precisamente eso, ¿no? Frente a la virtualización forzada que está excluyendo a miles de estudiantes, ¿cuáles medidas desde sus específicos representaciones estudiantiles han llevado adelante desde las asociaciones de estudiantes, consejos, centros de estudiantes, que son como con nombres diferentes, pero casi que la misma cosa, ¿no? Plataformas de organización estudiantil. ¿Qué clase de medidas han estado llevando adelante? Me gustaría empezar con Fernanda y luego pasamos con Lara directamente. Ok, bueno, en la UCR, Vicerrectoría de Docencia decidió empezar el semestre virtual a partir del 13 de abril, o sea, ya empezó. Esta medida fue tomada de una manera antidemocrática y hemos visto o hemos venido denunciando que esto lo que hace es excluir estudiantes y que fue una medida tomada de manera elitista. Está dejando por fuera a muchos y muchas estudiantes. Esta medida elitista de continuar el semestre de manera virtual fue apoyada en sesiones de consejo asesor de facultades. En el caso de letras, las representaciones estudiantiles no fuimos tomadas en cuenta, tampoco fuimos invitadas a las reuniones que tuvieron. La universidad ha manejado un discurso que es de volver a la normalidad. El problema acá es que no estamos para nada en una situación de normalidad. Tampoco podemos pretender estarlo. Ahorita muchos y muchas estudiantes o alguien de su familia está atravesando rebajas en salarios, está atravesando despidos, por ejemplo. Y ante estas situaciones no podemos volver a clases como si fuera un intento de volver a la normalidad. Por ello, desde mi presidencia en la Asociación de Estudiantes de Filosofía, comencé una campaña exigiendo la suspensión del semestre, garantizando becas, salarios, especialmente al sector interino y tercerizado de la universidad, y que no haya ningún solo despido, así como que la universidad se ponga en función de mitigar la crisis. Esta propuesta está de la mano con que desde las asociaciones se impulse la creación de comités de crisis integrados por estudiantes, docentes, administrativos, para que sea justamente la comunidad universitaria quien decida el rumbo del semestre y decida cómo disponer de los recursos de la universidad durante la crisis, para ponerlos en función de atender las necesidades de toda la población. Bueno, por otro lado, no es que nos oponemos a la virtualización nada más como por oponernos a la tecnología, porque más bien como revolucionarios y revolucionarias debemos aprovechar todos los medios tecnológicos para luchar. Nos oponemos porque es importante romper con la medida antidemocrática y elitista que nos impone la administración, y para que seamos nosotros y nosotras quienes tomemos las decisiones y nos organicemos, aprovechando todos los espacios virtuales con los que podemos contar para organizarnos. Justamente porque no podemos esperar a que pase la crisis para organizarnos, sino que más bien la crisis nos debe poner a luchar desde ya, para que no seamos nosotros y nosotras quienes paguemos las consecuencias de la crisis. Y en este sentido, la universidad tiene que ponerse en función de mitigar la crisis que estamos enfrentando. Además, no es como que nos oponemos a la virtualidad nada más por una oposición, sino que más bien nos oponemos a la virtualidad tal y como la propone la administración, porque la administración hizo encuestas y sabe muy bien que está dejando por fuera a muchas y muchos estudiantes. De hecho, Vicerrectoría de Docencia mandó a las y los docentes a impartir sus cursos virtuales, pero no capacitó ni brindó herramientas para ello. La virtualidad que propone la administración es sinónimo de empezar a excluir a muchos y muchas estudiantes y exigirle al sector docente una demanda de productividad para la que no brindaron los recursos necesarios. Y también es sinónimo de no contemplar las diversas realidades que vivimos los y las estudiantes, porque esa virtualidad y el mensaje que nos está mandando la universidad es que no le importa dejar por fuera a muchos y muchas estudiantes. Esta campaña comenzó con un comunicado con las exigencias mencionadas anteriormente. La invitación se le hizo a asociaciones de estudiantes, representaciones estudiantiles, pero no se sumaron, con la justificación de que tenemos que seguir las orientaciones de las autoridades universitarias y de contemplar las asociaciones como administrativas, nada más. Para impulsar la campaña, hemos estado llevando adelante una serie
actividades. Tenemos el comunicado que ya lleva más de 1.500 firmas. Hay estudiantes de distintas carreras que se han sumado a la campaña a través de compartirnos sus denuncias sobre cómo la universidad les deja por fuera. También hay estudiantes que han estado escribiendo para La Izquierda Diario Costa Rica, han estado divulgando todo el material que vamos elaborando. Incluso hay estudiantes que se están empezando a enfrentar a las propias representaciones de sus carreras, justamente para defender la política que estamos llevando adelante. También es importante señalar que en esta campaña hemos tenido el apoyo y la participación de estudiantes de la Universidad Nacional y también de docentes de varias carreras de la Universidad de Costa Rica. Esta campaña ha recibido ataques por parte de sectores de la derecha y de la burocracia estudiantil, que junto con la federación han optado por proponer medidas que son insuficientes y que le siguen el juego a la administración, justamente porque son medidas que están enfocadas en continuar el semestre de manera virtual, aun cuando esto implique que quedan muchos y muchos estudiantes por fuera. Con esta campaña también hemos estado discutiendo cuál es el modelo de universidad que queremos y cuál es el papel de las asociaciones y representaciones estudiantiles, que en nuestro caso le apostamos a una universidad que esté en función de nuestras necesidades como estudiantes, como mujeres, como trabajadores y trabajadoras, tarea para la cual creemos que las asociaciones y todos los órganos federativos deben poner sus recursos con independencia de rectoría y del gobierno. Y bueno, quiero cerrar esta pregunta invitándoles a sumarse a la campaña, ya sea a través de su firma, a través de sumarse a comités de La Izquierda Diario que sigan impulsando estas ideas. Claro, reiterar la invitación que acaba de hacer Fernanda y ahora pasarle la pelota entonces a Lara. Comentanos, Lara, en Brasil, ¿cómo se vive la virtualización? ¿Qué iniciativas han tenido ustedes, vos particularmente, en la Universidad de Sao Paulo? Bueno, yo soy directora del Centro de Estudiantes de Letras de la Universidad de São Paulo, y que es como dicha como una de las universidades de excelencia en Brasil. Y en verdad, desde el principio, cuando se suspendieron las clases, empezaron las clases virtuales. Entonces, así como nunca ha dejado de haber clases, porque cuando se suspendieron las clases presenciales, los profesores, una parte empezó a dar clases virtuales, pero otra parte está, así como nosotros, en contra de la virtualización de las clases desde el principio. Y en verdad lo que nosotros, desde el Centro de Estudiantes de Letras, en conjunto con otros centros de estudiantes de la Universidad de São Paulo y también de otras universidades de Brasil, es que tenemos que resolver, como tenemos que decidir qué va a pasar con el semestre, qué va a pasar con toda la situación de anormalidad frente a la crisis entre los tres sectores de la universidad, los estudiantes, los profesores y los trabajadores. Entonces, para nosotros, la virtualización forzada, así como la dirección de la universidad está intentando hacerla y lo está haciendo en muchas carreras, es que no solamente la virtualización forzada excluye a los estudiantes pobres que siguen trabajando, a las madres, a los estudiantes y los jóvenes que están con problemas psicológicos frente a toda la crisis, a los estudiantes que son más pobres y no tienen computadoras, no tienen internet. En Brasil más de 30% de las viviendas no cuentan con internet. Pero no solamente eso que demuestra una política de desigualdad, pero también vemos que la virtualidad propuesta por la dirección de la universidad es un movimiento, es un intento de la dirección de la universidad y también de los gobiernos en avanzar en un modelo de educación que esté a servicio del mercado, de las grandes empresas, de la privatización de la educación. Es algo que Bolsonaro siempre lo quiso, como en su gobierno, todo el año pasado, aumentó un montón la educación virtual, como que disminuyendo mucho la calidad de la educación. Y eso no solamente Bolsonaro siempre lo quiso, porque tiene una política neoliberal, sino también porque es un negacionista que odia al pensamiento crítico, odia a la ciencia, como vemos
la semana pasada cuando dijo que el coronavirus es solamente una gripe y no es tan grave. Entonces, en mi universidad, lo que la dirección ha dicho desde el principio es que las clases están ocurriendo por internet y que todo sigue normal, aunque eso sea un absurdo, porque estamos viviendo una profunda crisis y la dirección dice que todo sigue normal y que todo debe seguir normal. Entonces, una primera medida que nosotros hemos hecho es que hemos promovido algunas medidas para movilizar a los estudiantes, apoyando a los trabajadores que están en situaciones más difíciles, porque los trabajadores de la universidad a principio no fueron liberados de sus trabajos y entonces defendemos que fueran suspendidos sin despido o disminución salarial, y en especial los trabajadores que hacen parte del grupo de riesgo, porque eso, la dirección no los había liberado, pero ahora sí. Hicimos entonces un abajo firmante que contó con centenas de firmas y ha sido muy importante para todo el movimiento. Allá de eso, fuimos a una comunidad, una favela que está al lado de la Universidad de São Paulo, que muchos trabajadores viven y que sufre con el descuido de los gobiernos, y creemos que eso es muy importante como parte del movimiento estudiantil frente a la situación del coronavirus. Pero allá de eso, como con los estudiantes que están sufriendo con la virtualización, hicimos algunas actividades como transmisiones en vivo, debates con profesores que igualmente están en contra de la virtualización forzada para promover el debate entre los tres sectores, estudiantes, profesores y trabajadores. Y también organizamos un canal como que recibimos un montón de denuncias de los estudiantes que están pasando por dificultades con la virtualización, y nos llegó muchas denuncias de gente que sigue trabajando y no tiene cómo acompañar las clases por internet, gente que no tiene computadora, gente que está cuidando de sus familias, incluso familias con gente que está enferma y contaminada por el coronavirus y está sufriendo con el tema de las clases virtuales. También organizamos en Letras, que es mi carrera, una reunión estudiantil virtual para que pudiéramos discutir y pensar conjuntamente qué otras medidas podríamos tomar como de acá en adelante, y de esa reunión sacamos un pedido firmado por muchos centros estudiantiles del área de humanidades para que la dirección pueda escuchar a nuestras necesidades y sobre eso de la virtualización. Y no sé, yo creo que es muy importante lo que Fernanda ha dicho, que no es que somos en contra de la tecnología y la virtualización, pero la manera como se están intentando hacer las clases virtuales, yo creo que el problema está ahí. Entonces, en todos los centros de estudiantes que estamos acá en Brasil, creemos que medidas así pueden servir de apoyo para que los estudiantes se enfrenten a esa situación de manera colectiva y no individual. Y si no hay un espacio físico para promover encuentros, debates entre los que están en cuarentena y los que siguen trabajando, yo creo que nosotros podemos usar la internet para comunicarnos y para organizarnos. Muchísimas gracias, Lara. Y en Argentina, en la UBA concretamente, Guada, contanos cómo se vive lo de la virtualización. ¿También están haciendo virtualización forzada? ¿Hay estudiantes que están quedando por fuera? Coméntame. Sí, me sorprendía cuando recién las escuchaba a Fernanda y a Lara, porque pareciera que todas las autoridades universitarias de América Latina se ponen de acuerdo en tener una misma política, pero es una cosa increíble, también un poco por lo que íbamos charlando antes, ¿no? Es una política totalmente consciente de que el movimiento estudiantil hoy esté pensando en recibirse y eso, sin importar que hay, bueno, ustedes lo decían, hay mucha deserción ya en la universidad, incluso en la Argentina lo vemos en las escuelas secundarias, en otros niveles educativos. Entonces nosotros no podemos hacer como que eso no pasa, y bueno, a mí me parecía muy importante esto que planteaba Lara, ¿no? Nosotros queremos mostrar que no hay normalidad,
que no hay normalidad en las universidades, aunque las autoridades digan que sí, los centros de estudiantes parece que también, o sea, están totalmente alejados de la realidad de las necesidades de los estudiantes, no solo en Argentina veo, sino que también en Brasil y en Costa Rica. Bueno, nosotros no, opinamos que no, hay que mostrar que no hay normalidad en las universidades, que no vamos a permitir que porque las autoridades imponen una virtualización forzosa que incluso ni siquiera la consultaron con los docentes, que en nuestra universidad hay docentes que trabajan y no cobran, todos los trabajadores encargados de la digitalización de los campus virtuales, todos ellos están trabajando de manera precaria. Entonces, bueno, digo, esta realidad que imponen las autoridades se apoya en una estructura de trabajo precario que hay en nuestra universidad y tampoco fue consultada con los estudiantes. Entonces, bueno, nosotros nos habíamos anotado en materias como estudiantes, todo, entonces cada vez que nos llega un mensaje para participar de foros o de clases virtuales, bueno, nosotros junto con muchos compañeros y compañeras las estamos utilizando para discutir de esta realidad y para que sea un espacio de organización entre docentes y estudiantes, porque las autoridades de nuestras facultades también cerraron todo tipo de organismos de decisión colectiva, ¿no? De decisión entre docentes, estudiantes, de las principales medidas. Entonces, además de lo que hacemos en las clases virtuales, estamos intentando poner en pie comités de crisis entre docentes, trabajadores de las universidades, investigadores, para que seamos nosotros los que tomemos las decisiones, porque yo creo que también las autoridades de nuestra facultad están viendo en esta virtualización de la educación, están viendo un futuro negocio, porque parece que en nuestro país los sectores más de derecha opinan que lo que se viene, lo que trae plata es la educación virtual, es decir, un docente que desarrolla y el resto como estudiantes aprendemos de manera pasiva, sin cuestionar y sin un ida y vuelta, sin una devolución. Entonces, digo, ven en esto un gran negocio que también, digo, cuidado, porque me parece que todo lo que salga ahora de plataformas va a estar pensado en ese sentido. Nosotros no, nosotros queremos que haya comités de crisis entre trabajadores, estudiantes, donde discutamos todos los recursos que tienen las universidades, cómo ponerlas al servicio de solucionar y de pensar los problemas que tiene la clase trabajadora durante esta pandemia. Y nosotros además estamos haciendo una exigencia muy fuerte a los centros de estudiantes para que dejen de invisibilizar a los jóvenes que son trabajadores precarios en las universidades, que tomen sus demandas, que ayuden a desarrollar esta pelea también, siendo los centros de estudiantes un canal de expresión. Digo, en el marco de que los sindicatos le dan la espalda y traicionan a estos jóvenes, que los centros de estudiantes sean los que ayuden a esta organización que está surgiendo de abajo, ¿no? Sí, bueno, y eso es precisamente la tarea, ¿no?, que tienen las representaciones estudiantiles en el mundo. Me gustó mucho como lo ponías vos, Guada, precisamente porque sí, o sea, como que se ponen de acuerdo en la medida en la que hay una gran orientación imperialista para la educación en esta región, de la cual, bueno, somos víctimas básicamente de sus orientaciones, ¿no? Y bueno, ahora que precisamente comentabas un poco sobre los comités de crisis, sobre cómo se puede aportar desde las universidades a paliar, ¿no?, a enfrentar más bien la pandemia, vemos también que, bueno, de hecho las tres invitadas que tenemos el día de hoy, tanto Guada como Lara como Fernanda, han publicado también sobre la necesidad de poner en pie este tipo de instancias, ¿no?, en donde de forma conjunta, tanto trabajadores como estudiantes, todo tipo de trabajadores universitarios puedan tomar las decisiones. Se le llama de formas diferentes, pero también me gustaría que nos tomáramos un poquitito para especificar, digamos, qué tipo de tareas, ¿no?, cómo es que pueden aportar las universidades a estar en función de las mayorías en términos de la pandemia, cuáles son esas propuestas específicas, comités de crisis, comisiones de crisis. Lara, me gustaría que me comentaras vos en Brasil específicamente qué clase de herramientas por el estilo han estado impulsando, o te parece a vos que sería lo mejor impulsar. Bueno, una discusión que estamos haciendo acá es sobre cuántas muertes podrían haber sido evitadas si todo el conocimiento que la humanidad ya produjo estuviera a servicio ahora de salvar vidas. Y yo creo que mucho como con lo que Guada ha dicho sobre el comité de crisis, eso yo creo que es como una de las primeras cosas que defendemos, que se conformaran los comités de crisis compuestos por profesores, estudiantes y trabajadores que podrían discutir y deliberar la mejor forma de que
que las universidades ayudaran en el combate a la enfermedad del coronavirus. Yo creo que una instancia así de comités de crisis sería algo de hecho democrático que podría definir los rumbos del conocimiento de la universidad en este momento y evitar que pasara lo que está pasando, por ejemplo, con el gobierno Bolsonaro, que está cortando becas de los investigadores, de estudiantes de posgrado que estaban estudiando el coronavirus y como que hubo los cortes de becas y ahora no se puede seguir con las investigaciones. Yo creo que no solamente las carreras del área de salud podrían cumplir un rol, sino también las carreras de química y farmacia, que los estudiantes en conjunto con los trabajadores de las industrias químicas, petroquímicas, farmacéuticas, por ejemplo, pudieran hacer algodón en gel y ayudar en la producción de los reagentes necesarios para la realización de testes masivos, por ejemplo, que es algo que acá en Brasil no hay testes, como si llegas al hospital no puedes saber si está o no con el coronavirus. Hay lo que llamamos de subnotificación de la enfermedad muy fuerte. Así. Y yo creo que igual las carreras de ingeniería podrían desarrollar respiradores más baratos junto a las industrias metalúrgicas, ayudando no solamente la necesidad de un país, sino también de otros países, porque sabemos que hay un montón de países en África, por ejemplo, que solamente cuentan con un respirador para toda la población del país. Entonces, yo no sé, yo creo que esos son algunos de los ejemplos, y son muchos, incluso de nosotros, estudiantes de humanidades, el área que soy parte, podríamos investigar el impacto del virus en regiones más pobres, porque, bueno, sabemos que la pandemia no solamente produjo una crisis sanitaria, sino también una crisis social. Entonces, podríamos ayudar incluso en pensar cómo hacer con que la educación, cómo hacer la educación en ese momento sin una virtualización forzada como lo que está pasando. Entonces, yo creo que los ejemplos son muchos. La crisis deja más en claro cómo podemos ser sujetos en la transformación de la sociedad. Que no solamente al lado de los trabajadores podemos dar una respuesta a la crisis que se profundizó con el tema del coronavirus, sino también podemos ser sujetos de transformar la sociedad que va a surgir después de que todo eso pase. Y Guada, ¿cómo se ve entonces también esta propuesta de respuestas ha tenido? ¿Ha habido, por ejemplo, ya algunas personas que se han sumado? ¿Cómo les está yendo en el Centro de Estudiantes impulsando la política de los comités de crisis, Guada? Sí, por lo que planteaba también Lara, o sea, yo creo que las universidades en un mundo capitalista no se pueden entender como una isla. Miren, en nuestra universidad, en el medio de la pandemia, las autoridades de las facultades mantienen convenios, que son acuerdos de plata, digamos, con empresas del agronegocio, que ustedes saben que muchos referentes ambientalistas a nivel mundial están denunciando que estas empresas son producto de la deforestación. En Brasil lo sabrán más que nadie, son las responsables de la circulación del virus del COVID-19. Y mientras tanto toda esa discusión, en nuestra universidad sigue manteniendo convenios millonarios con esas empresas. En las facultades de farmacia y medicina mantienen convenios con las grandes empresas farmacéuticas de nuestro país, como Bagó, como Ruemers, digo, que son grandes marcas farmacéuticas que están llenando de plata. Entonces, mientras hacen eso, mientras mantienen sus acuerdos con los grandes capitalistas, no utilizan todos los recursos que tiene la universidad al servicio de las grandes mayorías. Hoy nuestra universidad cuenta con más de 30 laboratorios que hoy están juntando polvo. Nosotros en la universidad tenemos impresoras 3D que no están siendo utilizadas, que en realidad podrían estar haciendo máscaras y respiradores también. Las facultades como arquitectura o ingeniería están totalmente paralizadas cuando se debería estar discutiendo, y díganme si no son ellos quienes deberían estar discutiendo el nivel de hacinamiento que hay en la población argentina y en América Latina, que esa es otra discusión que surgió cuando empezó la cuarentena. Se empezó a discutir en todos lados que había un montón de gente viviendo en la calle, hay gente que vive hacinada, en las villas, en las favelas,
que hay una gran proporción de la población en América Latina que no tiene acceso al agua potable. Entonces, ¿cómo las universidades y carreras que discuten arquitectura, que discuten la ingeniería, no van a estar pensando en un problema que afecta a una gran parte de la población? Incluso en facultades como medicina, nosotros venimos, y farmacia también, venimos haciendo una exigencia a las autoridades de que a los años más avanzados haya capacitaciones, porque la verdad es que los sistemas de salud, producto del financiamiento que vienen haciendo gobierno tras gobierno, está colapsado en nuestro país, y los propios trabajadores de la salud están denunciando permanentemente que no tienen las condiciones, o sea, que están trabajando más horas y que no están pudiendo trabajar en condiciones dignas, porque están totalmente expuestos al virus. Entonces nosotros creemos que realmente si hubiese una capacitación masiva de los estudiantes que están a punto de recibirse en las facultades como farmacia y medicina, podrían incorporarse a los hospitales, dividir las horas de trabajo entre los trabajadores para trabajar todos y trabajar menos horas, ganando un salario igual a la canasta básica, y con comisiones de seguridad e higiene donde haya realmente guantes y barbijos y elementos de sanitizantes para todos para protegerse del virus. Pero bueno, lo que les decía antes, la universidad, las autoridades de nuestra universidad no están pensando de ninguna manera en este sentido, sino que están priorizando sus negocios con los grandes capitalistas. Claro, cuestionar los modelos universitarios bueno, la crisis lo que pone sobre la mesa es esas medidas que ya venían impulsando, como bien decís, Guada, y que es mejor momento que nunca para enfrentar, ¿no? Respecto de eso, Fer, ¿vos qué nos puedes contar en la Universidad de Costa Rica? Ok, bueno, nuestra campaña ha estado generando una serie de debates, de inquietudes, de preguntas dentro de estudiantes, pero también docentes. Algunas de esas preguntas han girado en torno a qué modelo universitario queremos y para quién es la universidad. En este sentido, hay que señalar que Rectoría tiene como prioridad y responde a orientaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La universidad ha estado teniendo recortes en la educación que afectan nuestras becas y reducen proyectos como acción social, por mencionar algunos ejemplos. Y bueno, esto se ha estado profundizando con la aprobación del ajuste fiscal. Frente a este modelo de universidad que propone la administración, nosotros y nosotras, quienes llevamos adelante esta campaña, le estamos apostando a una universidad que ponga como prioridad nuestras necesidades como mujeres, estudiantes, clase trabajadora y que no sean las prioridades del Fondo Monetario Internacional. Una universidad en la que en lugar de que el dinero se vaya a los bolsillos de las autoridades universitarias, sea destinado para solventar nuestras necesidades. Y esto se hace más que urgente frente a la crisis sanitaria actual. El problema al que nos enfrentamos es que las autoridades universitarias no van a realizar esto como por buena voluntad, sino que el movimiento estudiantil debe dar una pelea política para instalar el modelo universitario que queremos. Exigir que la universidad se ponga en función de mitigar la crisis no es una cuestión utópica, sino que se puede hacer. La universidad tiene todos los recursos materiales e intelectuales para poner en función de esta crisis. Y esto ya ha quedado demostrado. Ya hay ejemplos de estudiantes de microbiología, de medicina, que están aportando sus conocimientos en investigaciones. También tenemos carreras como física e ingeniería que ya están realizando mascarillas, respiradores y poniendo algunos de sus centros de investigación al servicio de mitigar esta crisis, como es el SICANUM. También, en realidad, no solamente tenemos que pensar en carreras del área de salud, carreras de ciencias básicas, sino que en realidad todas las carreras pueden aportar sus conocimientos desde donde puedan para mitigar la crisis. En este sentido, artes, letras, educación, sociales también pueden aportar. En la carrera de psicología, pienso directamente en la Brigada de Atención Psicosocial, que en este momento se hace tan necesaria, puesto que algunas personas han estado sufriendo crisis de ansiedad, ya sea porque ya tenían problemas al respecto o que se han estado generando a raíz de la cuarentena. Para esto también es necesario instalar los comités de crisis del que hablábamos más adelante, anteriormente.
para que seamos los estudiantes, administrativos y docentes quienes decidamos la forma en que los diferentes recursos de la universidad pública pueden ser puestos en función de atender las necesidades de la mayoría de la población durante la pandemia. De esta manera, le apostamos a tomar decisiones de manera democrática contra las imposiciones antidemocráticas y elitistas de rectoría. Que, dicho sea de paso, el rector solamente lo elige la asamblea colegiada, que eso es una minoría de la comunidad bueno, de la comunidad universitaria en general. Y bueno, el rector actual se va a jubilar el 4 de mayo y ante esta jubilación y ante la crisis que hay, van a ser solamente 13 personas quienes elijan a la nueva persona a cargo. Yo creo que si somos estudiantes y trabajadores quienes ponemos a andar la universidad, lo mínimo que tendríamos que hacer es elegir a la persona que va a estar a cargo y en este sentido apostar al voto universal. Y bueno, aprovechando también, muchísimas gracias Fernanda, precisamente por comenzar, digamos, ¿no? A hablar de este tema tan importante. Incluso puede que sea pertinente luego que quienes nos están pues viendo, ¿no? Y siguiendo en esta transmisión también nos comenten qué piensan sobre estas discusiones que hemos estado teniendo y cuál es el rol que pueden tomar las universidades, ¿no? Esta discusión es, por supuesto, muchísimo más larga de lo que podemos abordar el día de hoy. Y bueno, quería pasar para dar digamos, para finalizar esta transmisión, aprovechando también que nuestras invitadas el día de hoy también son parte y hemos venido impulsando, veo varios pañuelos verdes por ahí, entonces, bueno, cómo se vive el problema de la virtualización forzada de los cursos, cómo golpea particularmente a las mujeres, porque nosotras hemos estado recibiendo muchas denuncias de mujeres, porque como mujeres tienen una serie de condiciones que les impiden mucho más, ¿no? La virtualización, llevar las clases normales, tanto a estudiantes como a trabajadoras administrativas, docentes, operarias. Entonces, quería preguntarles, en su opinión, ¿a ustedes les parece también que esos problemas golpean de forma particular a las mujeres? ¿De qué forma se vive también esto, tanto en Brasil como en Argentina? Y bueno, para contestar esta pregunta tendríamos primero a Guada de Argentina, luego vamos con Fernanda y finalizamos entonces con Lara. Sí, veo los pañuelos colgados que los tienen todas, y no, y Fernanda también, como mientras íbamos charlando, ella metía la perspectiva de género en este problema, porque, a ver, tanto en la crisis como hablando de la virtualización forzosa de las clases, me parece que es importante pensar el problema de género, porque nosotros sabemos que las mujeres en esta pandemia estamos sufriéndola más. Son muchas las docentes que tienen a cargo a sus propios hijos, son madres solteras, que están viviendo en espacios que son pequeños o incluso muchas veces hacinadas. Esos niños también están teniendo clases virtuales, entonces muchas veces hay una sola computadora por casa, si es que la hay, donde los niños también tienen que hacer sus tareas. Digo, todo el trabajo doméstico, nosotros decimos que es no remunerado y que no es amor, sino que es un trabajo, bueno, me parece que durante la pandemia se expresa muchísimo más de cómo sobre las mujeres está recayendo el cuidado de esos niños que no están yendo a clase, el cuidado incluso de pacientes que están enfermos, de adultos mayores que son población de riesgo, que muchas veces dependen de las mujeres, y también somos las primeras que estamos siendo despedidas, somos las primeras en que nos recortan los salarios, en estar expuestas al virus. Un dato que a mí me parecía que era impactante es que la mayoría de las trabajadoras, por ejemplo, de McDonald's, son mujeres, entonces la precarización también tiene rostro femenino y me parece que es importante decirlo, pero bueno, como la precarización tiene rostro femenino, la lucha lo está teniendo también, y me parece que las mujeres, el movimiento de mujeres y de la diversidad sexual enorme que está, bueno, que en Argentina tuvo mucho protagonismo y que se ve que está en toda América Latina, tiene una pelea ahí también por unirse a la clase trabajadora, y me parece que hay una potencialidad enorme que nosotros incluso desde las clases virtuales tenemos que denunciarlo, y tenemos que denunciar la realidad de muchas compañeras que no queremos que la universidad sea, que siga elitizándose aún más. Nosotros ya tenemos un reclamo en la universidad de que no hay jardines maternales, y bueno, imagínense si en momentos normales las mujeres que son madres
son expulsadas de la universidad, en un momento como este, eso se va a agravar muchísimo más, ¿no? En general, para las mujeres la cuarentena ha implicado un aumento en su jornada laboral, justamente porque tienen que dividir el tiempo en trabajo doméstico, cuidado de niños, niñas, adultos mayores y en realizar su trabajo o estudio. Por parte del sector estudiantil, primero hay que aclarar una cosa sobre los límites que impone la virtualización, porque quienes están impulsando la continuidad del semestre a través de la virtualidad contemplan solo los límites tecnológicos, más específicamente no tener computadora o no tener internet. Pero, bueno, justamente por eso es que las propuestas que surgen son como donar computadoras o dar internet gratis y listo. Sin embargo, nosotros y nosotras hemos dicho que la falta de computadoras e internet no son las únicas limitantes, y eso ha quedado demostrado con las denuncias que nos han hecho llegar estudiantes de distintas carreras y de distintas zonas. Hay personas que, aún en el caso de tener computadoras e internet, por el lugar en el que viven no tienen conexión estable o que no tienen un espacio óptimo en sus casas para poder estudiar. También hay límites emocionales. Hay casos de estudiantes que viven en situaciones de violencia o inestabilidad emocional dentro de sus hogares. Hay personas que padecen de ansiedad, etcétera. Y bueno, por otro lado, también hay límites pedagógicos, cursos o carreras completas que no pueden adecuarse a la virtualidad, estudiantes que por su proceso de enseñanza-aprendizaje no pueden llevar un curso de manera virtual. También sabemos que hay estudiantes que pueden estar viviendo con su agresor. Y bueno, todos estos límites se han estado profundizando con el desalojo de residencias estudiantiles que hizo la universidad y que se dio de un día para otro. Por parte del sector docente, en general han tenido que estar asumiendo dobles o triples jornadas laborales, les están exigiendo una alta demanda de productividad que consideran absurda, especialmente porque la universidad no ha dado las herramientas necesarias para que el sector docente se adapte a la virtualización. Por parte de profesoras de diversas carreras, nos han expresado que a través de la Izquierda Diario, que la universidad no está tomando en cuenta el desgaste físico y emocional que aumenta en el caso de las mujeres. Hay algunas que afirman que es como tener 3 trabajos. Hay una docente que nos decía que está realizando ahorita trabajo como mujer, como madre y como trabajadora. Y sabemos que para quienes están a cargo de sus hijos e hijas, el cuidado ha aumentado porque no están asistiendo a las escuelas o colegios y entonces la obligación de cuidar de ellos y ellas, de ponerles a estudiar en casa, recae mayoritariamente sobre las mujeres. Y bueno, esta triple jornada que les corresponde a las mujeres les ha provocado grados de estrés fuertes, ansiedad, etcétera. Bueno, yo creo que todo eso que las compañeras han dicho solamente demuestra cómo toda la crisis del coronavirus en general afecta mucho más a las mujeres, sea por todo lo que han dicho, porque los cuidados de los hijos, de los adultos mayores en nuestra sociedad recae sobre las mujeres, así como los de aseo, sea también porque con la cuarentena los niveles de violencia doméstica contra las mujeres ha crecido mucho. Eso, como los medios han mostrado que en muchas ciudades de Brasil la violencia doméstica, como las mujeres están en sus casas, ha crecido mucho. Y esto es como muy grave también. En la Universidad de São Paulo en que estoy hay un conjunto de vivienda estudiantil y hay estudiantes madres que están viviendo con sus hijos y por el tema de la dirección de la universidad no tener solución y incluso no investir en las viviendas estudiantiles, esas mujeres, esas estudiantes madres están viviendo con sus hijos en lugares como sin estructura para comer, para cocinar, están pasando hambre, están viviendo en una situación en que viven con ratones, de hecho. Entonces, es una situación de precariedad
a las madres estudiantes, a los estudiantes más pobres que necesitan de esa vivienda, que nosotros en el centro estudiantil estamos denunciando mucho y que, por supuesto, las estudiantes mujeres están sufriendo mucho. Incluso Guada decía como la precarización tiene rostro femenino, y ese incluso es como se llama un libro que nosotros recién lanzamos acá en Brasil, que cuenta la historia, relanzamos, porque es un libro de 2011, que contamos la historia de trabajadoras que están bajo subcontrato y trabajan en el área del aseo en las universidades, y que hicieron un montón de movilizaciones defendiendo sus derechos. Y de hecho los trabajadores que están bajo subcontrato en Brasil son en su mayoría mujeres, y ese sector ha sido el primero a sufrir despidos en masa cuando las clases fueron suspendidas en las universidades, o incluso son obligados a seguir trabajando sin ningún tipo de seguridad, porque los trabajadores bajo subcontrato no fueron liberados en su mayoría, lo que hizo incluso que la semana pasada se muriera un trabajador que tenía más de 70 años en la Universidad de São Paulo, y la empresa lo impidió de hacer la cuarentena, y bueno, esa es la realidad de gran parte de los trabajadores en Brasil, pero en todo el mundo. Bueno, quisiéramos primero agradecerles a las compañeras que nos han acompañado el día de hoy para hacer un muy breve cierre. Me parece que, bueno, ha sido bastante claro, ¿no? Para la juventud, tanto la que estudia como la que no, quienes estudian y trabajan, no salir de los gobiernos ni de las administraciones universitarias, ¿no? Sino que es necesario, es urgente, más en este momento de crisis, que tomemos en nuestras manos los asuntos y nos organizamos de forma independiente, que nos organizamos en la izquierda con opciones revolucionarias para poder dar vuelta a todo, y que las prioridades no sean más de los poderosos, ¿no? De los empresarios que, como ustedes bien explicaban, quieren seguir lucrando, quieren seguir usando nuestras vidas, y bueno, eso no va para ningún lado, ¿no? No nos queda otra salida más que estar absolutamente en contra, una salida desde abajo. Entonces, bueno, me gustaría muchísimo agradecerles de nuevo las tres compañeras que tuvimos el día de hoy, tanto Fernanda como Guada como Lara, son representantes estudiantiles en sus universidades. Y bueno, demuestran cómo la fuerza de la juventud y de las mujeres es efectivamente pues el futuro, ¿no? De nuevo, agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Para nosotros y nosotras en la Izquierda Diario Costa Rica es un grandísimo placer haber tenido a estas invitadas y también continuar en esta ya tercera transmisión internacional, sumando y también personas que siguen en redes sociales. Invitamos a que también vean el resto de elaboraciones que tenemos publicadas y que también visiten los portales de nuestros compañeros y compañeras en el resto del mundo. De nuevo, un agradecimiento muy grande a las tres por acompañarnos el día de hoy, y bueno, esperamos que este sea el primero de muchos otros intercambios que tenemos entre nosotras. Compañeros y compañeras, y me parece una muy buena iniciativa de la Izquierda Diario de Costa Rica. También me gustaría agradecer, y me parece una muy buena iniciativa, y estamos intentando hacer programas internacionales, así de discutir más, intercambiar más, que es muy importante porque es una crisis que está en todo el mundo y va a traer transformaciones muy profundas también. Gracias.